Señora Coto, tiene la palabra el señor presidente. Señora diputada, mire, déjeme decirle alguna cosa. En primer lugar, que ese acuerdo que usted está hablando implícitamente, que es el acuerdo entre el PSE y el PNV en el País Vasco, que da gobernabilidad y estabilidad a aquella comunidad autónoma, atrae al PNV hacia la centralidad y la moderación política e institucional. Y eso, a mi juicio, es bueno teniendo en cuenta las alternativas de socios que esta fuerza política tiene en el País Vasco. En segundo lugar, en el acuerdo que han concluido PSE y PNV, me he tomado el trabajo, como comprenderá, de leerlo bien, y 15 veces se dice que todo lo relacionado con el desarrollo del autogobierno estará inscrito en el marco legal y en el ordenamiento jurídico vigente. Y eso es muy importante, no solo cuando echamos un vistazo a la historia reciente del País Vasco, sino teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en cuanto a la desconexión de la legalidad en otra comunidad autónoma, en este caso en Cataluña, en la que existe también la pulsión nacionalista. Y, en tercer lugar, ambas fuerzas políticas, ambos partidos, se reconocen mutuamente la libertad para sus planteamientos concretos. Y, en el caso del Partido Socialista de Euskadi, en relación a la planta política de España, se inscribe en el marco de la Declaración de Granada, que usted sabe, supongo, que no se plantea cambiar el artículo 2 de la Constitución española.